Hola, buenas a todos. Vamos a comenzar un video tutorial en el que vamos a ver cómo programar un robot de ABB con la consola Flexpendal. En este caso vamos a utilizar Robot Studio solamente como elemento de visualización en el que vamos a mostrar cómo se mueve nuestra cinemática, la parte mecánica del robot, pero no vamos a utilizar ninguna de sus herramientas para enseñar posiciones o crear trayectorias, ya que todo lo vamos a hacer desde la consola Flexpendal, de igual forma como lo haríamos si estuviéramos delante de un robot real que no dispone de Robot Studio para su configuración y programación. Bueno, para ello vamos a comenzar una estación desde cero, la vamos a crear. Vamos a insertar el robot IRB120 y vamos a crear un sistema. Como sistema tenemos que poner un nombre, podemos poner el que queramos, pero dejamos este mismo nombre, sistema 19, que nos propone Robot Studio. Decimos siguiente, siguiente. Y aquí es importante que entremos en las opciones del sistema para modificar o configurar el segundo idioma que nos ofrece el Flexpendal. Para ello entro en opciones, selecciono Spanish, acepto, finalizo. Bien, si no realizo la selección del segundo idioma, luego va a ser imposible modificar el lenguaje de la consola Flexpendal. Por lo tanto, siempre no tengo que olvidar en el momento de hacer la configuración de mi sistema, realizar la configuración del segundo idioma. Bueno, pues ya tengo mi robot ABB. Ahora lo que voy a hacer es que voy a montarle un útil en la brida, de forma que me va a servir como herramienta. Si yo tuviera que diseñar una herramienta desde Robot Studio, lo que haría es que la dibujaría con las herramientas de modelado y posteriormente crearía una herramienta de forma que configuraría los parámetros del TCP de forma gráfica desde el entorno de Robot Studio. Ahora no voy a hacer eso. Ahora lo que voy a hacer es que voy a insertar un útil directamente en la brida del robot. Sí que voy a utilizar las herramientas de modelado, ya que son las que tiene Robot Studio para simular objetos que se pueden integrar en el entorno del robot, pero no voy a configurar esa herramienta con la opción crear herramienta, ya que lo que quiero hacer es configurar la herramienta desde el propio Flexpendal. Es decir, vamos a hacer una acción similar a la que haríamos delante del robot, instalando la herramienta con destornilladores, llaves Allen, etc. Para ello lo que voy a hacer es insertar ahora un cono. Voy a decir que va a ser un cono que tiene 5 milímetros de radio y una altura de 10 centímetros. Lo creo, el cono aparece en el punto de inserción de todos los objetos, que es el de las coordenadas mundo. Veo que aquí aparece la pieza, la voy a renombrar y le voy a llamar varilla, ya que va a simular una especie de varilla que le voy a incorporar a la brida del robot. Bien, pues lo que decía antes, si yo estuviera trabajando con Robot Studio para programar y configurar el robot, lo que haría es que objeto varilla lo convertiría en herramienta con la herramienta crear herramienta. Pero no es así. Yo lo que voy a hacer es que este objeto, que a todos los efectos sería igual que el objeto físico que tengo que montar en la brida del robot, lo que voy a hacer es que lo voy a incorporar en la brida del robot y el TCP, la configuración del punto central de la herramienta, lo configuraré mediante el Flexpendal. Para ello me voy a la pestaña de diseño, cojo el objeto varilla, lo arrastro al robot y ya veo que dicho objeto se nos ha incorporado en la brida del robot. Ok. Bueno, insisto en que esto todavía no es una herramienta como tal, ya que no la hemos creado con la herramienta crear herramienta, sino que es un objeto que hemos incorporado simplemente a la brida del robot. Es decir, estamos haciendo exactamente lo que haríamos en un robot físico en el que hemos instalado, por ejemplo, una varilla o un lapicero directamente con herramientas como pueden ser llaves fijas o destornilladores justo en la brida del robot. Lo voy a poner en esta parte. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a arrancar el Flexpendal virtual. Para ello voy a la pestaña controlador, elijo Virtual Flexpendal. Arrancado ya el Flexpendal
y vemos que nos aparece en el idioma inglés. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es configurar mi Flash Pendal para el idioma español. Voy al menú ABB, entro en el Control Panel, elijo el lenguaje. Me está diciendo que no puedo realizar esta funcionalidad cuando la controladora está en modo automático. Por lo tanto, lo que primero que tengo que hacer es poner la controladora en modo manual. Para ello accedo al botoncito que tenemos aquí en el Flash Pendal. Es un botoncito que no existe en el Flash Pendal real, ya que de aquí nos aparece como una especie de carátula con dos elementos que tenemos en la controladora física, como son el pulsador de los motores y la llave conmutador para elegir entre modo manual y automático y viceversa. Vemos que está en modo automático y seleccionamos el modo manual. Voy a elegir el lenguaje, elijo el español, OK, y me dice que es necesario reiniciar el Flash Pendant. Pues efectivamente lo vamos a reiniciar. Esto en el robot físico es exactamente igual. Una vez que se ha cambiado el idioma, es necesario reiniciar el sistema operativo. Voy otra vez a la pestaña controlador y elijo Flash Pendant virtual. Bueno, ya vemos que nuestra Flash Pendant está en español, porque ya nos indica la barra superior manual en español, y además nos da otra información en español como paro protegido y el nombre del sistema que estamos configurando. Bueno, esta barra que tenemos en la parte superior es importante porque nos va a mostrar una serie de mensajes que son de gran utilidad para realizar la programación con el Flash Pendal. De momento nos está diciendo que estamos en modo manual, de forma que si yo cambiara aquí a modo automático también lo diría. Vemos que ha cambiado a modo auto. Aquí nos dice si los motores están para protegido o si los motores están en on o en off para poder ejecutar el programa que tenga la consola. Además nos dice el sistema que hemos configurado nosotros anteriormente en Robot Studio, que es denominado Sistema 19. Bueno, pues ya una vez que estamos en Flash Pendal, lo que vamos a hacer es que vamos a manejar el joystick para dar una serie de posiciones y empezar a crear nuestro primer programa. No voy a entrar en detalles de cómo tenemos que utilizar el joystick, ya que en un video tutorial anterior ya hablamos de todas las opciones que tenía el Flash Pendal. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a ir a generar este pequeño programa de una forma rápida utilizando todas las opciones que tiene el Flash Pendal y las ventanas del menú ABB. Accedemos al menú ABB y entramos en la ventana de movimiento. En la ventana de movimiento tenemos gran información sobre cómo vamos a ejecutar los movimientos en nuestro robot. Nos dice, por ejemplo, qué herramienta es la que vamos a utilizar. Vemos que aquí aparece la herramienta Tool 0, que es la que tiene por defecto el robot en su brida, y por tanto si realizáramos ahora los movimientos, todo lo haríamos con referencia al TCP de dicha herramienta. Por lo tanto, será necesario configurar nuestra herramienta para que no utilice el TCP de la herramienta Tool 0, ya que lo que queremos es diseñar un nuevo TCP para la varilla que acabamos de implementar en nuestro robot. Tenemos también aquí en esta ventanita las direcciones que tiene el joystick para mover cada uno de los motores cuando el robot se encuentra en modo articulación o cada uno de los ejes cuando se encuentra en modo cartesiano. Para cambiar de modo cartesiano a articulación lo hacemos desde este botón rápido y vemos que nos indica que al mover el joystick vamos a mover el robot en los ejes X, Y y Z. Sin embargo, si accedemos a este botón, le estamos diciendo que si movemos el joystick en estas direcciones, moveremos los ejes 2, 1 y 3. Si volvemos a acceder al mismo botón, conmutamos a los motores 5, 4 y 6. Es decir, aquí moveremos los ejes individualmente y en modo cartesiano lo que haremos es que moveremos todos los motores para conseguir que el robot siga de forma lineal cada uno de estos ejes. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es configurar nuestra herramienta. No voy a cerrar esta ventana, la ventana de movimiento es una ventana muy útil que siempre me va a servir de ayuda para saber en qué modo estoy trabajando con mi robot. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que la voy a mantener siempre en segundo plano y pueda recurrir a ella para poder realizar de forma más efectiva los movimientos del robot. Voy a el menú ABB, le digo datos de programa y dentro del catálogo que me dan los datos del programa hay una denominada Tool Data que por supuesto me está indicando que son los datos de las herramientas. Si hago clic en ella, veo que aparece
una herramienta, que es la herramienta Tool 0, la única que tiene nuestro sistema ahora mismo, y lo que tengo que hacer es añadir una nueva herramienta. Tool 0 está aquí, no se le puede eliminar, siempre servirá como referencia para poder insertar otras herramientas, y lo que puedo hacer es añadir tantas herramientas como necesite. En este caso solo necesito una, ya que es la herramienta correspondiente a la varilla que hemos incorporado a nuestro robot. Lo que voy a hacer es que voy a configurar el TCP para dicha herramienta. Le doy a nuevo, le voy a denominar varilla, todos los más parámetros los dejo como están, le doy OK y veo que ya tengo diseñado el objeto varilla. En principio el objeto varilla es idéntico al objeto Tool 0, ya que los parámetros del TCP son los mismos, y ahora lo que voy a hacer es que voy a editar estos parámetros para que el TCP de mi herramienta coincida justo en la punta del cono que habíamos instalado como herramienta en la habilidad del robot. Para diseñar una herramienta del Flex Pendant tengo que dar tres datos. Por un lado tengo que dar el TCP en las coordenadas X, Y y Z. En nuestro caso, como es un objeto lineal y solo está desplazado en el eje Z, solo tendré que dar uno de esos datos. Tengo que dar la masa, es decir, el peso de mi herramienta, y hay que dar un parámetro que, si no se implementa en la configuración, no es posible configurar la herramienta, que es el centro de gravedad. Nosotros vamos a poner simplemente un número, no vamos a calcular el centro de gravedad, porque en realidad tampoco en nuestro robot y en esta virtualización no es importante diseñar o implementar el centro de gravedad de nuestra herramienta. Voy a editar la herramienta cambiando valor, y veo que aquí hay una serie de campos que tengo que cumplimentar. No me da demasiadas pistas, este es el único problema que veo, que no me dice exactamente a qué corresponde campo o grupo de campos. Por lo tanto, más o menos esto, pues consultando el manual y con la experiencia, pues se llega a saber exactamente qué es cada una de estas cosas. Sí que hay algunos datos en los nombres de los parámetros que me permiten identificar el grupo de campos para configurar, como puede ser aquí el frame, pues me está diciendo que los parámetros que están a continuación están relacionados con el sistema de coordenadas de la herramienta OTCP. Aquí veo que puedo configurar el sistema de coordenadas de la herramienta en X, Y y Z. Como mi herramienta solamente se desplaza en el eje Z, solamente voy a modificar este dato. Le voy a poner aquí directamente 100 milímetros, le doy OK. Le voy a decir que la masa de mi herramienta es de 100 gramos, por ejemplo. El dato aquí se da en kilogramos, por lo tanto tengo que poner 0,1. Y por último, lo que tengo que indicarle aquí es el centro de gravedad en este sistema de coordenadas X, Y y Z, y simplemente vamos a poner un 1 aquí para que me acepte y me permita configurar la herramienta, ya que si que no inserto ningún dato aquí me dará un error. Ok, bien, pues ya tengo diseñada mi herramienta. Me voy a la ventana de movimiento y le voy a decir que en lugar de utilizar la herramienta Tool 0 voy a utilizar la varilla. A partir de ahora todos los movimientos que haga, si no modifico este parámetro, se realizarán teniendo en cuenta el TCP de mi nueva herramienta y no de la herramienta que tiene por defecto el robot, que es la denominada Tool 0. Bueno, pues vamos a ver si es verdad que tenemos bien configurada la herramienta. Para ello, lo que voy a hacer es que voy a mover el robot con la opción de reorientación. Esa opción se elige aquí. Vemos que nos aparece unos botones de selección de movimiento muy similares a los que puedo utilizar desde los botones de acceso rápido que tiene el Flex Pendant, pero aparece uno más que no es accesible desde estos botones, que es el de la herramienta reorientación. La reorientación me va a servir para reorientar la herramienta teniendo como punto de referencia su TCP. Voy a darle OK, y una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es que voy a hacer un poquito más grande el robot y vamos a ver si es verdad que se reorienta de forma adecuada. Voy a mover el robot. Bueno, para mover el robot lo que tengo que hacer es primero asegurarme que estamos en modo manual, habilitar el botón de hombre muerto, que es el que tendría la consola real en el lateral, en este lateral, y que hay que pulsar de una forma particular
para poder realizar las maniobras siempre con el botón pulsado. Como aquí no disponemos de ese botón lateral, Robot Studio lo que ha hecho es que ha incorporado este botón virtual que no existe en la consola física, en la consola real, que nos va a permitir pasar de paro protegido a motores en on. Vemos que los motores ya están en on, vemos que está habilitado este botón y por lo tanto ya puedo realizar los movimientos. Vamos a hacer un movimiento de reorientación y efectivamente vemos que nuestro robot se mueve teniendo como punto de referencia el TCP de nuestra herramienta. Si el TCP no estuviera bien configurado, lo que ocurriría es que nuestro robot no se movería como lo está haciendo. Bueno, vamos a dejarlo más o menos por aquí. Vamos a dejarlo en esta posición y vamos a empezar a programar nuestro. Bueno, para nuestro primer programa vamos a utilizar principalmente dos instrucciones, la denominada MoveL y MoveJ. Ambas instrucciones ya vimos con detenimiento en otro vídeo tutorial, así que os aconsejo verlo previamente para comprender exactamente cómo utilizarlas en nuestro programa. Yo simplemente las recuerdo. Las instrucciones Move son instrucciones de movimiento. Hay una que se denomina MoveJ, que mueve el robot de un punto a otro, el controlador interpreta que es la forma más correcta. Y en MoveL lo que hace es que mueve el robot de un punto a otro en línea recta. En cualquier caso, estas dos instrucciones tienen este formato de parámetros. Por un lado tenemos la instrucción, decimos al punto al que queremos ir, que puede ser un nombre simbólico, la velocidad que va a tener dicho movimiento, el acercamiento o precisión a dicho punto y la herramienta que va a utilizar para realizar dicho movimiento. Bien, pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es crear un pequeño programa a la vez que vamos memorizando posiciones utilizando ambas instrucciones, especialmente MoveJ, que es mucho más fácil de implementar y menos crítica a la hora de mover el robot. Bueno, pues vamos a preparar nuestra estación. Voy a ayudarme momentáneamente de Robot Studio para poner el robot en la posición inicial. Bueno, pues yo creo que ahí está bien el robot. Vamos a visualizar el Flash Pendant y vamos a empezar a realizar movimientos. Vamos a tener abierta la ventana de movimiento de la consola y vamos a realizar un movimiento del eje 1, es decir, del motor que mueve la base del robot. Me aseguro que estamos en modo manual y con el botón de hombre muerto habilitado. En esta situación, si hago clic en esta parte del joystick, veo que el robot se mueve. Bien, pues antes de empezar a memorizar posiciones, lo que voy a hacer es que, para mí, esta posición, la posición de origen, la posición inicial que me ha asignado Robot Studio, va a ser una de las posiciones de mi programa. Por lo tanto, vamos a comenzar a programar. Voy al menú BB, editor de programas. Como no existe ningún programa, me está pidiendo que si queremos crear uno, le digo que creamos un programa nuevo y aquí ya me invita a comenzar a generar código para mi programa. Como lo que quiero hacer es programar esta primera posición añadiendo una instrucción de movimiento, le digo añadir instrucción, veo que al añadir instrucción se despliega toda la librería de instrucciones que tiene el software del robot. Vemos que aquí están todas por categorías. En principio vamos a utilizar solamente las que aparecen en la categoría Common, que son las más comunes, y vemos que aquí está el MoveJ y MoveL. Bien, pues vamos a decirle que voy a programar una instrucción MoveJ. Inmediatamente, una vez que esto ha ocurrido, vemos que el MoveJ se ha generado toda la instrucción y me ha dicho que vamos a ejecutar un movimiento basado en el movimiento de ejes,
se va a dirigir a un punto. En este caso vemos que aparece un asterisco. Detrás de este asterisco se encuentra el punto al que nos vamos a dirigir, y ese punto es el que tiene actualmente el robot. Quiere decir que al programar esta instrucción de movimiento ya hemos memorizado un punto. De momento le pones a asterisco, ya veremos cómo luego se cambia esto para darle nombres simbólicos a los puntos, pero de momento lo vamos a dejar así. Está la velocidad, aquí no vamos a cambiar nada, ya que no vamos a insistir en todos estos parámetros, pero vemos que ya le asigna una velocidad, una precisión y la herramienta que va a utilizar. Todos estos parámetros son configurables y se podrían modificar. De momento los voy a dejar tal como están, y solo voy a modificar el parámetro este del asterisco una vez que haya generado mi primer programa. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es que me voy otra vez a la ventana de movimiento y voy a hacer un movimiento del eje 1 del robot. Os aconsejo que no hagáis movimientos demasiado exagerados con el Flex Pendal aquí en Robot Studio, ya que puede ser que entremos en conflictos de que el robot es imposible realizar determinadas trayectorias, el robot no puede acceder a determinados puntos, y eso no generaría más que problemas. Yo os aconsejo que para hacer las pruebas hagamos movimientos más o menos discretos, como pueden ser lo que acabamos de hacer ahora mismo, que nos van a permitir ver perfectamente cómo funciona el robot y no nos va a crear ningún problema de singularidades o de situaciones extrañas que el robot va a ser incapaz de ejecutar. Bien, bueno, pues ya estamos en una segunda posición. Para mí es esta la segunda posición. Me voy a la ventana de programación y le digo que voy a añadir una nueva instrucción. También va a ser una instrucción MUJ. Le digo que esa instrucción me la ponga debajo, y vemos que también el formato que ha seguido ha sido el mismo. Aparentemente esta instrucción y esta instrucción son las mismas, ya que vemos que todos los parámetros son iguales, pero realmente cada una de ellas es diferente, ya que donde aparece el asterisco tiene una posición diferente. Si yo hago doble clic en la instrucción, veo que aquí me aparece el punto, las coordenadas del punto, con todos los parámetros que son necesarios para dichas coordenadas, y si hago doble clic en esta otra instrucción, veo que aparece el argumento toPoint, que es el punto con unos valores completamente diferentes. Vamos a crear una tercera instrucción, y para ello lo que voy a hacer es que voy a mover, por ejemplo, el eje 2. Más o menos por aquí. Bien, me voy a la ventana de programación y voy a añadir una nueva instrucción como J. Bueno, pues yo ya tengo mi primer programa realizado. Veo que tengo 3 líneas de programa con 3 instrucciones de movimiento MUJ. Cada una de ellas mandan al robot a un punto con unas características o con unas condiciones de funcionamiento en velocidad y en precisión similares. Voy a cerrar la ventana de datos de programa, ya que no la necesito, y vamos a ejecutar este programa a probar a ver cómo funciona. Para ello tengo aquí los mandos de control de ejecución de programa. Veo que aquí tengo el play o el modo run, que va a permitir lanzar la ejecución del programa. Con este, por supuesto, lo que voy a hacer es pararlo, y con estos dos botones voy a ir paso a paso, con el que tengo a la derecha hacia adelante y con el que tengo a la izquierda hacia atrás. Si yo le doy ahora mismo al botón run, al botón de ejecución, vamos a ver que nos va a dar un error. Efectivamente nos dice que hay un fallo porque el puntero de programa no se ha asignado. ¿Qué es el puntero de programa? El puntero de programa es el punto por el cual quiero que comience la ejecución de mi programa. Si yo quiero que comience por esta línea de programa, ¿qué tengo que hacer? Pues decirle que mi programa va a comenzar exactamente en esta línea, y para ello lo que tengo que hacer es asignar el denominado puntero de programa a esta línea. La asignación de puntero de programa se hace desde la opción depurar, estando en la ventana de programación, y vemos que aquí hay una opción que pone PPA main, que es el puntero de programa a el módulo main o el procedimiento main, que es en el que estamos trabajando. Al dar aquí, veo que aparece una flechita amarilla que nos está indicando que el puntero de programa se encuentra justo en esta línea. Quiere decir que a partir de este momento, si yo le doy a ejecutar el programa, las líneas de programa comenzarán a ejecutarse una a una a medida que se vayan alcanzando los puntos que están detrás de los asteriscos. Bien, pues le doy a ejecutar y veo que efectivamente el robot se desplaza
a los puntos que he memorizado. Ok, si doy a estos botones, pues veo que el robot se va desplazando línea a línea, en este caso hacia abajo, que es el orden lógico en el que he ido programando, pero también lo podría hacer hacia atrás, especialmente para depurar movimientos o para depurar mi programa. Detengo la ejecución del programa y vamos a continuar memorizando posiciones y realizando instrucciones o líneas de programación. Bueno, pues ya como hemos visto, detrás de cada una de estas líneas de programación se puede entrar en todos los argumentos y vemos que uno de ellos, el toPoint, es el punto al que accede el robot en dicha instrucción. Si yo quiero modificar este punto, pues simplemente lo que haría es que llevaría el robot a otra posición, le daría aquí a modificar posición y directamente se modificaría el punto que se encuentra detrás del asterisco. Trabajar con estos asteriscos, pues bueno, tiene ventajas porque me permite crear programas muy rápido. Ya hemos visto que este programa se ha creado en un momento, porque directamente solamente con mover el robot y crear las instrucciones de movimiento en 4 clics ya tengo generado un programa. Pero el problema es que cuando tengo muchas posiciones, el que aparezca con la nomenclatura del asterisco puede darme problemas, ya que no identifico claramente cuáles son estos puntos. A mí personalmente lo que me gusta hacer es que los puntos tengan nombres simbólicos, como pueden ser P1, P2, P3 o cualquier otro nombre que podíamos asignar nosotros a nuestro gusto, y de forma que cada punto que utilice o cada posición que utilice en el entorno del robot pues tenga un nombre que se identifique de todos los demás. Para modificar esto hago clic en el asterisco, veo que me aparece una ventana que aparentemente está vacía. Si yo hago clic en cualquiera de los parámetros de la instrucción veo que me da otras opciones para modificar, por ejemplo en la opción de velocidad puedo asignar otros valores para la velocidad de desplazamiento. Si yo hago clic en el asterisco veo que de momento no hay nada, que la ventana de datos está vacía. Pues ¿qué voy a hacer? Voy a crear un dato nuevo. Ese dato nuevo, pues ya simplemente por hacer clic, ya la consola nos invita a que le pongamos un nombre. Y ese nombre aquí, según se ve, aparece como P10. Quiere decir que a ese asterisco, al punto que está detrás de ese asterisco, pues le va a asignar un nombre denominado P10. Yo creo que es adecuado, así que lo vamos a dejar así. Y vemos que ya nos ha asignado un punto. Por lo tanto, ahora ya la instrucción de movimiento ya no aparecerá con el asterisco, sino que aparecerá con MujJP10. Bueno, pues vemos que esta forma es muy adecuada para comenzar a asignar nombres a los puntos, de forma que nuestras instrucciones de movimiento en programación identifiquen claramente al punto al que se va a mover el robot. Ahora tengo las 2 líneas de instrucciones de movimiento que había generado anteriormente y que siguen mostrándome el asterisco. Lo mejor en este caso es que las voy a borrar, ya que es un programa cortito. Voy a eliminar esta instrucción, voy a eliminar la siguiente y voy a crear nuevas instrucciones de movimiento. Voy a mover el robot. Lo he movido en el eje 1, en el eje de la base. Voy a generar en este punto una nueva instrucción de movimiento, MujJ, le voy a poner que la ponga debajo y vemos lo que ha ocurrido. Que la consola automáticamente considera que ya hay un patrón para renombrar los puntos que vamos generando, y como él ha identificado un P10, lo que ha hecho es que el nuevo punto, el que acabamos de generar al programar esta instrucción de movimiento, le ha puesto P20. Es decir, que si ahora generáramos nuevas líneas de programa con las instrucciones de movimiento, él iría generando de forma automática los puntos con este mismo patrón. Iría generando puntos con P30, P40, etcétera. Vamos a hacerlo. Me voy a la ventana de movimiento. Voy a mover, por ejemplo, el eje 3. Ok. Vamos a mover un poquito aquí. Vamos a mover, no sé, el eje 5 un poquito hacia abajo. Bien. Bueno, esta pues otra buena posición. Voy a la ventana de programación, MujJ, automáticamente me pone el nuevo punto y vamos a memorizar una cuarta posición. Por ejemplo, con esta posición del eje 5, pues voy a volver a mover el eje 1.
ahí, y además mover el eje 3 hacia abajo mejor. Y un poquito el eje 2, pues ahí mismo. Bien, pues esa va a ser mi última posición del programa. Le digo añadir instrucción, MoJ, y ya tengo mi programa con todos los puntos con nombres simbólicos. Esta forma de identificar los puntos es mucho más cómoda e intuitiva que no la notación de asterisco que utiliza inicialmente la consola. Voy a ejecutar el programa. Vemos que si le damos aquí, como no tenemos puntero de programa, me va a dar un error. Efectivamente, voy a depurar, ppa main, y ejecuto. Bien. Bueno, pues con esto finalizamos este video tutorial. Hemos visto cómo se configura una herramienta básica y se realiza un programa sencillo mediante la consola FlexPendant. No hemos utilizado en ningún caso las herramientas de programación y configuración que dispone Robot Studio, ya que lo que pretendíamos con este video tutorial es hacer lo mismo que haríamos si estuviéramos delante de un robot físico que solamente dispone como elemento de programación y configuración el FlexPendant. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.